con la intervención del señor Juan Francisco Román Mendoza, gerente general de BIS Latin Hub Ecuador y abogado corporativo. Señora primera vicepresidenta, señores asambleístas, gracias por invitarme. Respecto al análisis de la ley reformatoria, que es la segunda, la ley de compañías, les agradezco su invitación. Mis opiniones van a estar centradas básicamente en la reforma, en los efectos jurídicos que tienen respecto al ambiente empresarial del país. Inicialmente veo con buenos ojos la reforma. Creo que cierran los problemas del análisis de agencia, la responsabilidad de los representantes legales y en general corrigen algunos errores de la primera reforma y de la ley propia de compañías. Sobre la base de eso, la liquidación de empresas, la decisión de las empresas y la reforma a la transformación, con estos procedimientos que son mucho más eficientes, hacen que el negocio de adquisiciones y fusiones en el país, con el mercado en el cual se rigen las empresas, mejore. Posiblemente la superintendencia de compañías tendría un poquito más de actuación respecto a las liquidaciones, que sigue siendo un problema. El primer análisis de las liquidaciones y el proceso abreviado que se propone necesita cerrar el círculo. ¿Y cómo se cerraría el círculo? Es con una ley eficiente de quiebras. En el Ecuador, la quiebra de una empresa corresponde a un proceso extremadamente caro y extremadamente ineficiente por un juez civil. Por lo tanto, la recomendación sería siempre llevar a la liquidación de la empresa con un proceso de quiebra que tenga mucho más sentido. Sobre la base de eso, también la teoría contractualista que se utilizaba en la ley de compañías anterior, en la cual las sociedades anónimas y las compañías limitadas se tendrían que constituir con 2 o más personas. Veo con buenos ojos la reforma en la sociedad anónima. Es ahora unilateral, se puede constituir con una sola persona. Eso podría arreglar también los temas de la incursión del emprendedor dentro del sistema empresarial. Sobre la base de eso también yo sí veo preocupante el tema del sistema de resolución de conflictos ante la superintendencia de compañías, no porque la superintendencia de compañías deba o no que actuar dentro de los conflictos intrasocietarios, sino más bien la reforma no tiene partes de la ley de arbitraje y mediación que, si bien es cierto, los copia y los pega y se refiere también al Código Orgánico General de Procesos, hay ciertas normas técnicas y procesalistas que desde mi punto de vista no deberían de tener. Por ejemplo, que el árbitro, para entrar al litigio o para resolver vicios dentro del procedimiento, tenga que hacer cierto tipo de correcciones con interrogatorios. Los interrogatorios no son justamente para mediar sobre los vicios del proceso de resolución de conflictos. Sobre la base de eso también la confidencialidad. No hay ningún empresario prudente en el Ecuador que vaya a ir a un litigio arbitral si es que no se le garantiza la confidencialidad. Y ahí entra al análisis de la reforma de la ley de compañías que ahorita la analizan. En ese sentido, la ley no puede garantizar que los centros de arbitraje y mediación de la superintendencia de compañías puedan dar la confidencialidad, y se requiere la confidencialidad porque se hablan sobre materia de negocios y también sobre información confidencial, tanto de la empresa, las finanzas de la empresa y las estrategias comerciales de las cuales usualmente se fungen y se concentran estos litigios. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que el capítulo de
arbitraje que está dentro de la ley podría darle mucho más gasto a la superintendencia de crear un centro de arbitraje y mediación que debería de tener algún tipo de propuesta que le atraiga al empresario a irse a estos centros de arbitraje. Y como digo, la confidencialidad no está garantizada, por lo tanto, yo creería que no sería bien visto o no sería viable que esos centros de arbitraje tengan mayor futuro. Una corrección dentro de la ley de la reforma sería bastante eficiente. Y para finalizar, creo que los asambleístas deberían darse cuenta que del 100% del catastro empresarial, casi la gran mayoría, si no es un 97, 98%, son micro y medianas empresas. Creo que el tema de la notarización, los procesos notariales, los procesos registrales y todos estos procesos en los cuales se quiere hacer algún tipo de control son bastante caros para un mercado de empresas que no tienen mayor capitalización y lamentablemente en el Ecuador no tenemos un sistema desbancarizado de riesgo que pueda darle al empresario este sistema de capitalizar su empresa. Por lo tanto, conseguir capital para hacer una empresa es bastante difícil y ponerle un requisito de notarización respecto a algún cambio es bastante ineficiente y desmotiva al emprendedor a volverse empresa. Por lo tanto, yo sí creería que se deberían de rever algunos de los artículos en los cuales se vuelve a solicitar esta innecesarios requerimientos de notarización, sobre los cuales sí afectan directamente al emprendedor, al micro y mediano emprendedor, porque la gran industria y la gran empresa solo son el 3%. Ellos sí podrían cumplir y habría una barrera de entrada para que el emprendedor ecuatoriano, el micro y el mediano, que es donde debería apuntar estas reformas, y que la ley de compañías debería auxiliar a este tipo de empresas pequeñas para que puedan convertirse en medianas empresas y tengamos un mercado competitivo, debería reverse, más que todo el tema registral, más que todo el tema notarial, que sigue siendo caro, que sigue siendo ineficiente y sigue siendo exactamente lo mismo. Ustedes mismos están viendo en la reforma que se presume la legalidad, se presume la certeza de los documentos que se presentan y aún así por esa presunción de que es un documento correcto, es un documento verdadero, se pide sobre la veracidad del documento una notarización. Sobre la base de eso, creo que en la experiencia, la mayoría de empresas o la mayoría de empresarios no quiere saltar a ser una industria o una empresa justamente por eso. Y para finalizar, respecto al tema de las escisiones y fusiones, creo que en el Ecuador no hay suficiente mercado para el tema de fusiones porque no tenemos una gran industria que promueva este tema, pero sí deberíamos promover los procesos abreviados que se están proponiendo. Sobre la base de eso, yo creo que hay ciertos tipos cierto tipo de redacción que debería ser un poquito más técnica, más que todo en el tema de decisiones y de transformación de la empresa, pero sobre la base de eso yo veo con buenos ojos casi todo el proyecto y finalmente solo hacer hincapié en los centros de arbitraje y mediación, más que todo en el procedimiento de arbitraje y mediación. En el de arbitraje básicamente es un arbitraje dual, ya hay un procedimiento de arbitraje en la ley de arbitraje y mediación con la suficiente jurisprudencia que lo ha perfeccionado. Creo que debería acoplarse más bien este artículo a la experiencia jurisprudencial que tiene el Ecuador respecto al arbitraje. Y repito, el tema de la confidencialidad debería garantizarse dentro de estos procesos para que se motive el empresario a ir a estos procesos. Sobre la base de eso les agradezco, muchas gracias por invitarme y un gusto haber venido acá. Gracias.